Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 5 del profeta Isaías, el versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor hablando del profeta. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Vuelvo a repetir, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El profeta Oseas, capítulo 4 y versículo 6, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir también ahí, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, es bien importante, ¿verdad? Primeramente, el pueblo, que es el pueblo de Dios, está pereciendo porque no tiene conocimiento. También dice aquí porque desechaste. Entonces, ¿de qué manera muchas veces desechamos la palabra de Dios? Bueno, a través de una simple, a veces, amonestación. Reciente tuve un cambio de palabra en cuanto a la escritura, con un maestro. Él estaba usando un libro para traer una enseñanza a la palabra de Dios. No dice ahí en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, que debemos de desear la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer para salvación. ¿Cuál es la palabra que no está adulterada? ¿Un libro hecho por mí o esta palabra que es la palabra de Dios aquí en la Biblia? La Biblia dice en 2 Timoteo que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios, útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura. Varias veces he enseñado esto, pero parece que los maestros no quieren recibir las exhortaciones, ¿verdad? No quieren recibir las exhortaciones y están enseñando por un libro hecho por cualquier persona. La mayoría de las veces es por comercio, porque los libros lo hacen para vender, no te los regalan. Entonces, verdaderamente vemos cómo se está introduciendo falsa enseñanza y como consecuencia el pueblo está pereciendo porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios. En Juan 14, 26, claramente dice la palabra de Dios ahí, y específicamente el Señor Jesucristo hablando, dice, mas el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo te pueda enseñar si usted no viene a buscar el conocimiento de la palabra que no está adulterada? Si usted va a aprender, a citar Biblia, a citar textos bíblicos, pero desgraciadamente la mayoría de las veces fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque está adulterado por aquel maestro que está introduciendo la enseñanza. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto algún adventista que coma carne? ¿Verdad que no? Porque ellos enseñan que la carne de puerco, ¿verdad?, es inmunda, y la Biblia lo dice claramente, es inmunda. Pero ¿dónde lo dice? En la ley de Moisés, cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Ahora, ¿usted ha visto alguno en Pentecostal enseñar que las lenguas es un don del Espíritu Santo? No,
Ellos te enseñan que la lengua es el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y te enseñan que son lenguas celestiales. Bueno, si usted me prueba a mí con la Biblia, con esta palabra, que la lengua que usted habla es una lengua celestial, yo le voy a regalar un crucero para 2 personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que escudriñar las Escrituras. Ahora, ¿usted ha visto alguna vez a un testigo de Jehová decir que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios y que nosotros consideramos que también es Dios? Porque el Espíritu Santo habla, exhorta, enseña, prohíbe, ordena, conoce las cosas que van a acontecer y se entristece, ¿verdad? Pero ellos no reconocen nada de eso como una persona, reconocen que es una potencia de Dios. Por eso que cuando usted lee un libro, depende del maestro, ¿verdad? O depende de la doctrina, es lo que le van a enseñar, ¿verdad? Si usted hoy en día va a ver que se da clase de bautizo, ¿dónde está en la Biblia que hay que dar clase de bautizo? ¿Verdad? El bautismo no es para membresía de la iglesia. El bautismo, como lo dijo Juan el Bautista y como lo predicaron los apóstoles, es para perdón de los pecados, para que entonces podamos recibir el don del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está esa enseñanza? Está en los libros. No, en los libros no le enseñan nada de eso hoy día, ¿verdad? Le están enseñando lo que ellos quieren enseñar. Y cuando usted está buscando la enseñanza a través de un libro, déjeme decirle que usted está menospreciando primeramente la palabra de Dios y está menospreciando el Espíritu Santo, el cual el Padre envió para enseñarnos, como dice en 1 de Juan 2:27, que no tenemos necesidad que nadie os enseñe, como la misma unción os enseña todas las cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que este librito es espiritual y se ha de examinar espiritualmente. Y para poder tener el Espíritu de Dios, usted tiene que primero reconocer que es pecador, ¿verdad? Aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Como el único Dios verdadero, como el único camino, como dice Juan 14:6. El mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces, cuando usted reconoce esas cosas, ¿verdad? Y cuando usted reconoce que la palabra de Dios dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios, y que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Y usted recibe a Jesucristo y en obediencia entra en el bautismo para sepultar su pecado, como dice en Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5. No sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados a la semejanza de la muerte de Cristo, porque así como Cristo, ¿verdad?, resucitó al tercer día, nosotros también por medio del bautismo resucitamos para una vida nueva. Ahora, ¿cómo usted puede resucitar a una vida nueva si primero no sepulta el viejo hombre por medio de la obediencia en el bautismo? Ahora, claro, usted no está aprendiendo de la Biblia, usted está aprendiendo de los libros, y los libros le van a estar enseñando lo que ellos quieran enseñar, ¿verdad? Por eso que es importante, ¿verdad?, que usted reconozca nuevamente lo que le estoy diciendo, que el pueblo, usted y yo también, vamos a perecer si no escudriñamos este libro. En Juan 8:32 Jesucristo lo dijo bien claro ahí: en ellos conoceremos la verdad, y esta verdad es la que nos va a hacer libre de religión, libre de doctrina, ¿verdad? Pero usted tiene que venir y escudriñar las Escrituras. Jesucristo mismo le recomendó, Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, si a vosotros parece que van a tener la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, del camino de la verdad y de la vida, del único mediador que hay entre Dios y los hombres, ¿no? Pero usted, para ser hijo de Dios,
vuelvo a repetir, tienes que acertarlo. La Biblia dice en Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y en Romanos 5:1 dice también, dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero una fe que está fundada en la palabra de Dios, no en doctrina de hombre. Una fe fundada en la palabra de Dios, como dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si usted tiene una fe verdadera, una fe fundada en la Biblia, dice que vendrán vientos huracanados y no será removido de su lugar. Aunque los ríos corran, usted no va a ser removido de su lugar. ¿Por qué? Porque usted ha echado su fundamento en la roca, ¿verdad? Y la roca es Jesucristo, la roca inmovible, la piedra angular, en el cual hay que echar todo el fundamento, toda la edificación tiene que ser sobre esa roca, sobre Cristo Jesús. En otras palabras, su fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, no en doctrina de hombres, en la palabra de Dios. Pero usted tiene que escudriñarla, ¿verdad? Usted tiene que escudriñarla. Y si tiene falta de sabiduría, el Señor dice claramente en Santiago 1:5 que se la pidamos a Él, y Él nos dará sabiduría en abundante y sin reproche. En el Antiguo Testamento también, en Jeremías 33:3, el Señor te dice, clama a mí, yo te voy a responder. He aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20, si usted abre la puerta de su corazón para que la palabra de Dios entre en usted, el Señor entrará en usted y cenará con usted y él con el Señor. Pero tiene que abrirle la puerta de su corazón a que esta palabra entre en su corazón. Entre en su corazón. Entonces usted va a poder conocer la verdad. Y esa verdad es la que nos va a hacer libre. Déjeme decirle algo. Muchas personas están orando, pero orando ¿para qué? Para ir a trabajar en campos misioneros, para ir y predicar el evangelio a otros. No sabéis en Juan 15:16 que fuimos escogidos ya de antemano con el Señor. Dice el Señor ahí en su palabra, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os he elegido y lo he puesto a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y ese fruto permanezca. En Mateo 28:19 nuevamente el Señor le dice a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya hace 2000 años y unos cuantos años más ya el Señor te dio un mandamiento. No hace falta orar por esto. Ya el Señor te ha ordenado, por tanto, id y hacer discípulos a naciones. Marcos 16 también, 16, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos. En el libro de Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor hablando dice, cuando venga el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Perdón, Juan 1:8 dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a morar en los creyentes. Por tanto, ya tenemos el poder y tenemos el mandamiento del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos. En el mismo libro de Hechos 13:47 también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí, Hechos 13:47 dice la palabra del Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Ya el Señor te puso como luz, ¿verdad? Para que sea luz hasta lo último de la tierra. Ahí en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahí también la palabra Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes son vosotros? Usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, escuche bien, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable, ¿verdad? Porque en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso es lo que Dios demanda: misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Así que de la misma manera que el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trajo su luz admirable para adquirirnos como pueblo, pero como pueblo suyo tenemos la función de ¿qué? De honrar al Señor, de trabajar para el Señor. Así que, ¿cuál es esta responsabilidad? Ser luz hasta lo último en la tierra. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea luz hasta lo último de la tierra. Así que espero que esta palabra en este día le haga meditar, ¿verdad? Le haga meditar. Recuerde, para terminar con esto, recuerde, la Biblia habla claramente que hay muchos falsos apóstoles, hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos hermanos. Así que, y arriba de todo eso tenemos al diablo, como dice en primera de Pedro 5:8, vuestro adversario, el adversario número uno, el adversario principal, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que espero que esta palabra le haga recapacitar y empiece a escudriñar cada día un poco más de las escrituras, ¿verdad? Y que aparte un poquito al lado de los libros, porque la Biblia habla bien claro que no hay fin de hacer muchos libros. Eso lo dijo el hombre más sabio que ha existido después de Cristo, el rey Salomón. Eclesiastés capítulo 12, versículo del 12 al 14. Hijo mío, amad esto sea amonestado. Y una amonestación es bien clara, que es una advertencia para procurar o evitar algo. Pero muchos hoy en día pasan por alto esa amonestación del Señor, ¿verdad? Y ponen poco caso a la palabra de Dios. Entonces, ahí empiezan a hacer sus libros. Pero dice la palabra bien claro: sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, porque todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Nos vemos en otro tiempo más. Si tiene alguna pregunta, deje su comentario. Si quiere saber de algún tema, démelo saber, y yo le prometo que con la palabra vamos a responder cada pregunta que usted haga. Así que Dios bendiga su palabra, y como dice Isaías 56:11, que no regresa vacía, así será esta palabra: no regresará vacía, sino que hará la obra en aquella que fue enviada. Hasta la próxima en otro programa más.